Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes en este estupendo anfiteatro. Sobre todo también buenas tardes a las personas que nos están siguiendo desde sus casas. En primer lugar, saludar a todos los que estáis aquí presentes. Bueno, hoy, como tantos y otros años, pues hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Yo, con Rafael Arroyo, quiero dar las gracias, lo primero, a la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, como siempre, por estas iniciativas. Esta iniciativa, sobre todo, hacia los pacientes. Es un honor, como siempre, coordinar y dirigir estas jornadas. También quiero agradecer de una forma muy rápida a la Fundación Ramón Areces, siempre cediéndonos este gran anfiteatro y estos grandes medios, que por supuesto es muy de agradecer para los pacientes y para los familiares. Es también de agradecer a todos los ponentes. Cada vez toda la vida es mucho más complicada. Tenemos hoy, como siempre, neurólogos y ponentes de primera línea, en las cuales, de una forma altruista, van a comentaros cosas sobre esto, que es un programa, yo creo que es muy atractivo, que es la progresión en la esclerosis múltiple. Hemos evolucionado mucho en controlar los brotes, pero la progresión es difícil. Y entonces, ponentes, como veréis, neurólogos, en este caso de Madrid, que tienen muchísima experiencia, nos van a dar su experiencia y su opinión experta, lo que es la progresión en la esclerosis múltiple. Y desde luego quiero agradecerles a todos, compañeros y amigos, estar aquí presentes en este miércoles. Y bueno, para finalizar, por supuesto, aquí los protagonistas son los pacientes, los que, insisto, estáis aquí, y los que estáis en casa, y los que van a ser grabados, porque todo este acto es para vosotros, para los pacientes, para los familiares, que por supuesto siempre acompañáis a los pacientes. Y bueno, y ya finalmente, para al revés, tener unas fiestas de Navidades. Hoy tenemos una cosa especial, que nos van a dar unas ofertas, un libro maravilloso, que una paciente a la cual muchos de nosotros conocemos, sobre cocinando y compartiendo, en este caso, que todo en la vida, aunque uno tenga esclerosis múltiple, puede hacer, ¿vale? Entonces, sin más, esperemos que estas jornadas sean de entusiasmo, de agrado y sobre todo de formación e información a los pacientes y familiares. Y nada más, agradecer de nuevo a todos los aquí presentes en la Fundación Esclerosis Múltiple, y cedo la palabra al presidente de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, Javier Puig de la Bellacasa, que nos va a hacer la introducción, y luego pediré también a nuestros ponentes que seamos ágiles, rápidos, para que luego los pacientes puedan preguntar. Cuando quieras, Javier, estás en tu disposición, tú eres el que mandas, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Rafa. La verdad es que mando poco. Me interesa simplemente tratar de coordinar las cosas de la mejor manera posible para el bienestar de los pacientes que vienen a la Fundación, y para agradecer también a los trabajadores de la Fundación, encabezados por la directora Carmen Valls, pero todos ellos que están absolutamente dedicados con plenitud, con entusiasmo, a tratar de mejorar la vida de los pacientes de la manera que mejor saben. Entonces, otra vez, un año más, el Día Nacional de Esclerosis Múltiple, la jornada que organizamos todos los años. Aquí volvemos a la Fundación Ramón Areces, que ya es nuestra casa y que nos acoge una vez más en una fecha tan significativa para reunirnos y compartir conocimientos en torno a las esclerosis múltiples. Muchas gracias a la Fundación por su generosidad. Volvemos de nuevo con un panel de profesionales inmejorable, al que quiero trasladar nuestra gratitud. Nos alegra contar con algunas caras nuevas, porque al fin y al cabo este es un foro abierto para toda la comunidad de expertos. Así que tanto a la doctora Aladro como al doctor Pérez Parra, gracias por acompañarnos hoy. Y gracias también al doctor Arroyo, nuestro, coordinador técnico, científico y amigo de siempre, de hace muchos años. A la doctora Orreja también, que nos acompaña permanentemente
y el doctor García Domínguez por seguir haciendo pedagogía en torno a la esclerosis múltiple en esta jornada. Como sabéis, hoy profundizaremos en la progresión de la enfermedad, la forma secundaria progresiva. Sigue una fase remitente recurrente, así que en el 50-70% de los casos, y esto supone un empeoramiento de la función neurológica a lo largo del tiempo. Un empeoramiento que da lugar a otras formas de la enfermedad, la primaria progresiva, presente entre el 10 y el 15% de las personas con esclerosis múltiple y caracterizada por la acumulación de discapacidad desde el comienzo de los síntomas. Sobre todo esto, los síntomas invisibles y su relación con las formas progresivas, su diagnóstico y medición, y los tratamientos actuales y futuros que están en fase de investigación. Entre otros temas, vamos a hablar de ello hoy. Concluyo mi intervención dándoles gracias a nuestros ponentes, al público que nos acompaña aquí directamente en la sala y a todos los que están conectados a través de Internet, a patrocinadores y colaboradores que han hecho posible que podamos dar continuidad con este encuentro a nuestras jornadas divulgativas con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. A la Comunidad de Madrid y a su representante que clausurará nuestra jornada, doña Alejandra Serrano. Gracias también a María López Pizarroso, que al final del encuentro nos hará entrega a modo de donación de la recaudación obtenida por la venta de su libro Cocinando y Compartiendo. Realmente esa segunda palabra, compartiendo, es lo que nos llena realmente de satisfacción, porque aquí se trata de que estemos compartiendo. Unos comparten su enfermedad, otros comparten sus soluciones, su investigación, sus tratamientos, y nosotros, en la medida de lo posible, desde la Fundación, también el apoyo a todos aquellos que quieran estar con nosotros y venir a que les podamos atender en la mejor manera posible. Gracias finalmente a la Fundación Ramón Areces y a su equipo humano, que siempre nos acoge con absoluta amabilidad. Muchas gracias y felices fiestas. Y ahora el doctor Rafael Arroyo moderará este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues nada, vamos a empezar con estas jornadas científicas en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. La primera ponente es la doctora Yolanda Ladro Benito. Yolanda, a la cual la conocemos hace muchísimos años, trabaja en Getafe, tiene muchísima experiencia en esclerosis múltiple. Hemos tenido muchísimas relaciones a muchos niveles, me refiero a científicos. Y nos va a hablar de una cosa tan importante como es algo así, una charla que dice progresión más allá de las formas progresivas. Vamos a hacer charlas de 15 minutos, 12-15 minutos, nos va a dar su experiencia. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Se me oye bien, supongo. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación. Y, como no, muchas gracias a Carmen, a Javier, a la Fundación, por invitarme a participar como ponente en estas jornadas. Para mí es un placer. Y también muchas gracias a todos los asistentes y a los que nos estáis escuchando desde vuestros ordenadores en vuestras casas por acompañarnos. Yo os voy a hablar de un tema que es, bueno, hoy se va a hablar todo el día de progresión, pero mi parte en concreto es cuándo empieza la progresión. Hoy es un motivo de investigación muy intenso y, sobre todo, está mejor delimitada ahora que en los años previos. Voy a intentar en estos 15 minutos daros una idea de lo que es la progresión en la esclerosis múltiple, de cuándo empieza. Bien sabéis todos que se le conoce a esta enfermedad como la enfermedad de las 1000 caras, y esto es así porque la caracteriza su heterogeneidad, tanto en los fenotipos clínicos, sabéis que hay diferentes formas de evolución, como en los síntomas. Cada paciente vive con unos síntomas predominantes que son diferentes a los síntomas predominantes en otros pacientes. También es heterogénea en el pronóstico clínico y en la respuesta al tratamiento. Pero hay dos cosas que la caracterizan. Son los brotes, que ya sabéis todos cómo funcionan, síntomas que van a establecerse en días o en una semana, 2, que van a durar semanas y que se pueden recuperar total o parcialmente, y la progresión.
La progresión la podemos definir como progresión de los síntomas y déficits neurológicos ya sin retorno, ya no se van a recuperar esos déficits y con ellos va a tener que vivir el paciente durante muchos años. Ahora bien, brotes y progresión caminan juntos desde el principio o son fenómenos que ocurren de forma separada a lo largo de la evolución de la enfermedad. Esta es una diapositiva que refleja bien cómo evoluciona la esclerosis múltiple en el 85% de los pacientes. Si veis, la primera fase, me cuesta desde aquí, esto, bueno, es heterogéneo de unos pacientes a otros, cuántos brotes van a tener, cuándo van a llegar a una forma secundaria progresiva, pero es la forma más frecuente de evolucionar. La primera fase, antes de que salga el primer brote, la enfermedad está trabajando debajo sin que dé síntomas y la podemos descubrir por casualidad cuando hacemos una resonancia por la razón que sea. Desde el primer brote empieza lo que llamamos la fase en brotes. El número de brotes varía de un paciente a otro y la gravedad de los brotes también. Y esto al final, me apaño mejor aquí, va a dar paso a la forma secundaria progresiva que señalamos aquí. Lo que dibujo aquí son prácticamente más de 40 años de evolución de la enfermedad desde que se la diagnostica. Pero esto que os he puesto aquí no es nítido, no ocurre de la noche a la mañana, ocurre de una manera muy lenta. Y tenemos que saber si en esta fase hay progresión o no, y es lo que se está investigando en la actualidad. Y es de lo que vamos a hablar. Un 15% va a tener una fase secundaria progresiva, que no es lineal, no siempre progresa de manera igual. Hay fases de estabilidad y fases incluso de mejoría. Pero esto que ponemos aquí, fase secundaria progresiva, o sea, esclerosis múltiple en brotes, esclerosis múltiple secundaria progresiva, ¿esto es tan nítido en la realidad? No es verdad. Todos los neurólogos que aquí estamos y todos los neurólogos que llevamos esclerosis múltiple, a veces nos encontramos con pacientes que no podemos encajar ni en una forma de evolución, ni en una forma en brotes pura, ni en una forma en progresiva pura, ni en una forma secundaria progresiva pura. Es decir, los límites no son tan nítidos y eso es por algo. Y hay pacientes que tienen un brote y muchos años después empiezan a progresar, o pacientes que descubrimos la enfermedad por casualidad, no hacen brotes y años después empiezan a progresar. Realmente hay formas de evolución que no podemos encajar en lo que hemos dicho y esto lleva, tras empezar con los primeros tratamientos en el año 1993, lleva a establecer un consenso, porque cuando hacemos un ensayo clínico necesitamos que los pacientes sean lo más homogéneos posibles para que la respuesta que veamos o la eficacia que vamos a estudiar en ese tratamiento sea más precisa y sea más real. Se estableció un consenso, aún así había algunas partes que no estaban de acuerdo, es decir, no está tan claro, y este consenso se establece porque necesitamos hacer adecuados ensayos clínicos y porque necesitamos generar guías terapéuticas, pero los fenotipos no son tan claros. Estos fueron los que se señalaron en aquel momento, que fue en el año 1996, la esclerosis múltiple recurrente remitente, que dará paso a una secundaria progresiva, después la primaria progresiva y una forma que ha desaparecido en el tiempo. Esto es un poco para reflejar que esos fenotipos clínicos no responden a mecanismos únicos propios, que se llamaba la progresiva recurrente. En aquel momento se decía que solo un 5% de los pacientes podían mezclar en una fase inicial progresión y brotes. Lo cierto es que con el paso de los años, los ensayos clínicos, los propios ensayos clínicos nos enseñaron un mayor conocimiento de la enfermedad por la resonancia magnética y por estudios en anatomía patológica, obligaron a retomar estos fenotipos clínicos. Quiero decir, antes de pasar a lo que se dijo en este momento, que fue en el 2013, previamente se exigía, para decir que un paciente tenía una fase en brotes, que no hubiera progresión entre los brotes, ¿vale? Hoy ya vemos que eso es distinto y ya os lo cuento después. Y en este momento, para adecuar bien los tratamientos y considerando que el brote y la progresión pueden coincidir no solo en un 5% de los pacientes, y para poder indicar mejor el tratamiento ya se añadió
actividad inflamatoria, es decir, brotes o lesiones en la resonancia magnética, y progresión a esos fenotipos clínicos que habíamos definido antes. Y se quita el de progresiva recurrente, porque ya se está diciendo más o menos que en las formas en brotes puede haber progresión y que en las formas progresivas puede haber actividad y se pueden beneficiar de tratamientos. Así que indudablemente no es nítida la separación, y esto es porque no responden a mecanismos fisiopatológicos distintos, porque no tenemos ningún biomarcador clínico ni biológico ni de resonancia magnética que nos permita decir tienes una forma en brotes, tienes una forma progresiva. Entonces, son entidades distintas o son fases diferentes de una enfermedad. Y esto es lo que hoy se admite, que responden a fases distintas con perfiles diferentes de actividad inflamatoria y neurodegenerativa de una única entidad, que es la esclerosis múltiple. Y que lo que va a ser diferente es el predominio de unos eventos u otros. En las fases iniciales predominan los brotes y en las fases más tardías predominan la progresión. Las diferencias son cuantitativas, no son cualitativas. Y la diferencia en la cantidad de inflamación que un paciente tiene o la cantidad de progresión que un paciente tiene va a depender de la genética propia del paciente y de los factores ambientales. Y esto nos lo han enseñado muchos datos y nos lo confirman muchos datos de resonancia magnética y muchos datos de anatomía patológica, en la que vemos que tanto pacientes en brotes como pacientes en formas progresivas tienen los fenómenos o los hallazgos que encontramos más a menudo en una forma que en la otra. Es decir, las formas en brotes tienen datos de progresión en la resonancia y lesiones que indican más formas progresivas, y las formas progresivas tienen datos de inflamación también. Y todo esto de la progresión en las formas recurrentes nos lo han enseñado los propios ensayos clínicos, los propios fármacos. Tenemos fármacos muy potentes que controlan muy bien los brotes y son los que nos han enseñado, los que han puesto al descubierto que además puede haber progresión, aunque el no tener ya el brote nos ha confirmado que quitamos los brotes, pero vemos también una fase progresiva. Y esto se ha confirmado en este estudio, y ya con esto termino. Es un estudio realizado por Italia. Italia tiene un registro muy grande de pacientes con esclerosis múltiple. Incluyen más de 5.000 pacientes y les siguen más de 11 años desde el primer año del diagnóstico. Y lo que ven es la mitad de estos pacientes están tratados y la otra mitad no. Lo que buscan es si hay progresión desde el inicio de la enfermedad, y si lo confirman, hay progresión desde el inicio. En los rojos, progresión no relacionada con el brote. RAU, estos son dos términos que se han introducido recientemente. PIRA significa progresión no ligada al brote y RAU significa el empeoramiento que te deja un brote. Vemos que la progresión efectivamente es mayor más tardíamente, pero ocurre desde el inicio de la enfermedad. Y hay una buena noticia en este artículo que yo creo que es muy importante, y es que el tratamiento protege de esa progresión, y protege mucho, dependiendo pero más o menos alrededor de un 70 o un 80%, protege también de la progresión, y es mayor en los pacientes que no estaban tratados que en los pacientes que estaban tratados. Eso se refleja en esta parte de aquí, ¿vale? En la cual se ve que se reduce claramente la progresión en los pacientes, esos fenómenos de progresión no ligada a los brotes en los pacientes que estaban recibiendo tratamiento. Y una cosa importante, ya esta es la última diapositiva, y es que la progresión es silente. Que muchas veces es silente no solo para el médico, y no solo porque no tengamos medidas para detectarla, es incluso para el propio paciente. Y es así porque a veces los síntomas son muy sutiles, y hasta que el paciente los reconoce como síntomas de la enfermedad también puede tardar tiempo. O sea que es silente para el paciente y para el médico. Nosotros a veces tardamos mucho en poderla, con los métodos que tenemos, en poderla detectar. Así que finalmente probablemente van a cambiar estos fenotipos clínicos intentándose acercar a lo que le está ocurriendo al paciente, si hay más inflamación o hay más lesiones de progresión y estas predominan desde el inicio, poder adaptar mejor el tratamiento a todos estos procesos que ocurren en cada paciente. Probablemente utilizaremos, no sé por qué no me corre,
Ya es la de muchas gracias, por fin, vale. Así que muchas gracias por escucharme. Lo quito, ¿no? Vale, gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Luego, como tendremos un tiempo para preguntas, ¿no? Este es el concepto que muy bien ha dicho la doctora Ladro, ¿no? De que los pacientes dicen, bueno, pues no hay, no sé, la resonancia no cambia, no tengo brotes, pero yo no me encuentro mejor, ¿no? Y esto es el concepto que vamos a hablar mucho a lo largo del día y que luego, por supuesto, tendremos tiempo para que los pacientes y la gente que quiera pues, pueda preguntar, ¿no? La siguiente ponencia es del doctor José Manuel García Domínguez. José es un neurólogo extraordinario que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón. A última hora, que es una persona que siempre cumple con todos sus compromisos, ha tenido un problema personal, familiar, que esperemos que sea lo menos grave posible, y no ha podido estar con nosotros en esta charla que se llama ¿Cómo se diagnostica y se mide la progresión?, que es algo muy importante en la clínica y que además lo vemos todos los días. Pero José, como siempre, ha tenido la delicadeza y la amabilidad de grabarnos un vídeo para explicarnos a todos este tema, que es un tema importante. Y yo creo que a continuación, si les parece, escuchamos al doctor García Domínguez, que nos va a explicar este tema tan importante. Gracias y muchas gracias, José. Adquiriendo a lo largo de la enfermedad. Esto es lo que se llamaba progresión de toda la vida, pero para definir una progresión clásica, digamos, necesitábamos unos niveles de EDSS concretos, mientras que para diagnosticar esta progresión independiente de los brotes ya no necesitamos esos niveles concretos de incremento de la EDSS y por eso lo llamamos PIRA, progresión independiente de los brotes. Yo creo que en esta gráfica lo veis bastante bien, veis como consecuencia de un brote hay un pico de discapacidad tras lo que me queda una secuela, mientras que con el PIRA lo que ocurre es que va aumentando mi puntuación en la escala EDSS de forma independiente a esos brotes. Las personas que no tienen ni discapacidad adquirida por brotes ni discapacidad adquirida
por estos fenómenos de PIRA, lo que llamamos es que están en NEDA, no evidencia de actividad de la enfermedad. ¿Estos fenómenos de progresión independiente de los brotes tienen importancia? Bueno, pues hoy en día sabemos que cuando somos capaces de controlar los brotes de esclerosis múltiple, pues podemos encontrar que hasta el 47% de las personas con esclerosis múltiple pueden tener esa progresión independiente de los brotes. En las personas que tienen una forma progresiva secundaria adquieren la discapacidad hasta en un 77% de las personas por estos procesos y en el 84% de las personas con una forma primaria progresiva. Es decir, son fenómenos que ocurren de forma independiente de los brotes y que son bastante importantes. Entonces, el segundo aspecto de la charla era, bueno, cómo vamos a identificar esta progresión que nos ocurre en el día a día. Y para ello lo más importante yo creo que es conocer la dinámica de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que, como veis en este modelo, que es un modelo topográfico, lo que nos define son 3 zonas diferentes en las que, bueno, son más o menos elocuentes. Cuanto más arriba esté el nivel, más elocuente es decir, un brote en esta localización va a ser más frecuente que yo me dé cuenta que un brote en esta localización que está más profunda. Pero lo que ocurre es que vamos adquiriendo pues algunas inflamaciones, como podéis ver, que no todas ellas cruzan la barrera clínica, que es lo que os explicamos a veces, como esa discordancia entre el número de lesiones que yo tengo y los brotes que he tenido. Siempre hay más número de lesiones que brotes, y esto es por estos fenómenos de plasticidad neuronal, por estos fenómenos inflamatorios por debajo del nivel del agua. Pero conforme la evolución de la enfermedad avanza, a veces ese nivel del agua, esa reserva funcional va bajando y como consecuencia se va haciendo más evidente estos fenómenos que ya teníamos por debajo del nivel del agua. Entonces, una de las mejores maneras para diagnosticar esa progresión es preguntar y ver finamente qué está ocurriendo bajo nivel del agua, es decir, ver si hay sutilezas en las que podamos estar detectando y que nosotros no seamos capaces de medir. Para eso es importante una cosa, y es el tener una anamnesis estructurada, es decir, una historia estructurada. Y muchas veces, y yo creo que esto desde la Fundación y desde otras asociaciones de pacientes se os insiste también, es importante antes de la visita del neurólogo, para que sea una visita lo más útil y lo más eficaz posible, pues es bueno hacer un breve análisis de qué es lo que nos pasa, ¿no? Y aquí, pues esto es un cuestionario que se llama TUEM en este caso, ¿no? Es uno de los que existen, en el que se estructura Una de ellas la conocéis todos, es la EDSS. La EDSS es la evaluación que nosotros hacemos con el martillo, con las agujas, con todas nuestras exploraciones que todos conocéis bastante bien. Y a esto lo estamos complementando con otros test que lo que nos hacen es permitir detectar de una forma más sensible estas alteraciones. Estos test básicamente son dos. Uno de ellos es el test de los 25 pies. Muchos de vosotros os hemos hecho caminar una distancia y cronometramos esta distancia, que son esos 8 metros. Y el otro es este test de los 9 palitos, que se hace primero con una mano, luego con la otra mano hay que poner palitos en los agujeros y quitarlos lo más rápido posible. Y haciendo estos dos test, además de la EDSS, lo que podemos detectar es hasta un 40% más de personas que están teniendo progresión de la discapacidad al margen de los brotes, como comentábamos antes, ¿no? Esto es lo que se viene llamando EDSS Plus, ¿no? Pues porque añade un algo más a lo que estábamos haciendo previamente. Otro de los aspectos que también estamos trabajando desde hace tiempo es cómo los trastornos cognitivos nos pueden ayudar a detectar esa progresión de la discapacidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la evaluación de la consulta, pues la EDSS no refleja con total confianza el sistema funcional, es decir, cómo estamos cognitivamente, mientras que si aplicamos test cognitivos correctos, esto nos permite evaluar esa progresión de la discapacidad de manera más importante y de manera más fehaciente.
Es verdad que muchos de vosotros os quejáis de que ha habido un deterioro en vuestra función cognitiva sin que nosotros lo veamos en los test, y esto a veces se debe a que si partimos por encima de la media, esto sería la media de las puntuaciones en una población estándar, si nosotros estamos por encima de la media y tenemos un deterioro, si no tenemos un examen basal cuando estábamos bien, muchos de esos test no van a ser capaces de detectar ese empeoramiento. Al margen de los test cognitivos y de la EDSS Plus y de hacer una anamnesis, que como os decía es muy importante para detectar si los fenómenos que están ocurriendo tienen que ver con la esclerosis múltiple o son fenómenos que no tienen que ver con la esclerosis múltiple directamente, como decíamos, fármacos, trastornos de ánimo y demás, está también la posibilidad de hacer pruebas con mayor sensibilidad que las que utilizamos, y esto ya pertenece a la parte más experimental. Uno de los test que se vienen probando es este, por ejemplo. Es un test en el que vemos cómo es el equilibrio de manera más sutil. Y, por ejemplo, en este caso lo que se hace es hacer que el paciente camine sobre tablones que son cada vez más estrechos y ver qué equilibrio hay. Y obviamente, pérdidas más sutiles de equilibrio se pueden detectar con mayor fineza, ¿no? Lo mismo que en este otro, es un guante en el que se hace tapping rápido y el guante detecta, por un lado, la coordinación entre las dos manos y, por otro lado, la velocidad máxima que yo adquiero al hacer este movimiento, y se observa que ya en personas que tienen una forma presintomática de esclerosis múltiple, un síndrome radiológico aislado, en estos ya hay diferencias significativas frente a personas que son completamente sanas, ¿no? Otra manera de verlo es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a detectar la progresión. Bueno, pues esto se hace mediante escalas, como pueden ser cuestionarios, que son lo que hemos llamado los PROs, y esto asociándolo a otra serie de test que pasamos los clínicos, como pueden ser el PASAT o el Symbol Digit. Todo esto se mete a una operación de inteligencia artificial, y lo que encontramos es que tienen una capacidad predictiva alta de ver si vamos a tener progresión en la siguiente visita o no, pero es verdad que para hacer estos test, que requieren mucho trabajo por parte tanto del paciente como del personal médico, pues se requiere mucho tiempo y se requiere un gran número de ítems, y por eso hoy en día pues parece difícil su implementación en el día a día de nuestra clínica. Probablemente otros dispositivos que vayan almacenando datos de manera automática, como pueden ser los relojes que podemos llevar, ¿no? Los wearables que se llaman, que detectan mediante, como veis ahí, acelerómetros, giroscópicos, actígrafos, muchos parámetros mientras nosotros estamos haciendo nuestra vida normal, pues nos permitan, en este caso, en el futuro, detectar algunos cambios que a día de hoy no somos capaces de detectar. En este sentido, pues hay un metaanálisis muy reciente, es decir, un estudio de estudios muy reciente en el que parece que estos dispositivos portátiles podrían ser capaces de detectar cambios en ese estado físico que no eran perceptibles por otras técnicas. Por lo tanto, es muy importante en el día a día de la consulta y en el día a día del paciente detectar estos fenómenos de progresión, porque esto nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento de la esclerosis múltiple y seguir avanzando en lo que podemos hacer sobre esos fenómenos de progresión. Y a día de hoy, hasta que lleguen fármacos que puedan frenar mejor esos fenómenos, os diría que hay claves importantes que se pueden ir haciendo hoy. Uno de ellos es el dejar de fumar. Ya sabéis que es un parámetro que se relaciona ampliamente con la progresión de la enfermedad. El tener un ejercicio físico adecuado y el tener una alimentación saludable son tres pilares sobre los que yo puedo actuar. Y también, por supuesto, los 6 pilares de la salud mental o de la salud cerebral, en los que además se incluye no solo esto que decíamos de la comida y del ejercicio físico, sino también tener una buena higiene de sueño y el estar activo desde un punto de vista social y desde un punto de vista también cognitivo, ¿no? Intentar mejorar todos esos parámetros. Y con esto concluyo. Lamento mucho no poderme haber unido y por lo tanto no podré hacer preguntas, y deseo que en este año sigamos avanzando y sigamos
colaborando juntos en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Un saludo. Yo creo que tenemos que agradecer muchísimo, ¿no?, a José, al doctor García Domínguez, el esfuerzo, la gran presentación y el gran esfuerzo multimedia que ha hecho, que de verdad que ha sido muy interesante, que luego seguro que aunque no esté él, a mí me ha dado una serie de parámetros, de chuletas y yo podré contestar a sus preguntas. Bueno, la siguiente ponencia viene a cargo de la doctora Celia Oreja. Celia es una persona, como sabéis muy bien, neuróloga, es la directora, la jefa de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Tiene muchísima experiencia y va a hablar de algo tan importante, porque está muy bien la progresión, la detección, pero también cuáles son los tratamientos ahora mismo en estudios y futuros contra la progresión. Así que, Celia, cuando quieras, estamos encantados en escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Javier, a Gemma y a Carmen por invitarme una vez más y también a Rafa por contar conmigo. Ya es tradición tener siempre estas jornadas antes del Día de la Esclerosis Múltiple. Yo creo que siempre son muy bien aceptadas por los pacientes, están luego siempre viéndolos en YouTube y siempre sacan algo nuevo. Bueno, yo, como no estaba claro que viniera José Manuel o no, iba a grabar o no, me pidieron que hiciera también la charla de José Manuel, con lo cual la mía le he quitado las diapositivas, pero el principio va a ser un poco de la parte de las medidas de José Manuel, porque así se había planificado, porque no sabían si iba a poder José Manuel grabar la presentación. Entonces, bueno, voy a introducir un poco, he quitado ya la mayoría de diapositivas, pero he dejado unas pocas, porque si no, no funcionaba con mi presentación, y voy a comentar un poco de cómo se mide, y luego ya voy a pasar a los tratamientos, que a pesar de las últimas noticias de la última semana, todavía quedan bastantes esperanzas para que haya cosas nuevas. Vale, pues entonces vamos a pasar. Yo voy a decir un poco de cómo se diagnostica y estas diapositivas no las he quitado, primero porque están relacionadas con lo que voy a decir luego y también porque nos las ha comentado el doctor García Domínguez. No es fácil medir la progresión y no es fácil saber cuándo un paciente progresa. Eso no es fácil. O sea, así como nosotros sí que vemos un brote y sabemos cuándo el paciente tiene el brote y podemos actuar, yo no puedo decir este paciente progresó el día 13 de diciembre del 23, porque no podemos decirlo. Lo sabemos a posteriori. O sea, cuando ya el paciente lleva un tiempo progresando, decimos, pues parece ser que ya lleva más de 6 meses, lleva más de un año, pero no somos capaces de encontrar un día y decir, ese día empezó a progresar. O sea que eso no es fácil, no tenemos un día que alguien diga, este día empezó a progresar. Y como no es fácil, ni para los pacientes ni para nosotros, es difícil medirlo y es difícil también para los tratamientos y difícil para los estudios, ¿no? Y por eso muchas veces, claro, la queja viene, ¿por qué no hay más estudios para progresivas? No hay más estudios porque lo difícil es conseguir medirlo, saber cómo vamos a medirlo y saber cómo vamos a saber que ese tratamiento funciona. Entonces, como es tan difícil, durante 2 años estuvimos haciendo este consenso, varios neurólogos expertos, para saber si podíamos ver cuándo el paciente empezaba a progresar lo más pronto posible. O sea, lo más pronto posible es 6 meses después, más pronto no se puede. Entonces, simplemente era para unas pinceladas. Entonces, bueno, dijimos, ¿cómo tenemos que hacer para no saltarnos que el paciente progrese? Dice, bueno, pues vamos a monitorizar a todos los pacientes cada 6 meses. Y si vemos que hay algo distinto, cada 3. Y luego dijimos, bueno, pues tenemos que hacer la DSS porque no queda otra, no tenemos alguna escala mejor. Pero aparte de la DSS, que aquí ya lo metimos y que es lo que os voy a enseñar luego con los tratamientos, dijimos, bueno, pues la DSS está bien, pero tenemos que montar también el 25 pasos que acaba de decir el doctor García y los 9 palitos. ¿Vale? Y entonces hicimos una especie de fórmula para poder meter las 3 cosas para ser más adecuados, para ser más exactos cuando medimos la progresión. Aparte de eso, dijimos, bueno, pues también tenemos que mirar la cognición y entonces se decidió recomendar a todos los neurólogos que hicieran el SDMT, que es un test muy fácil de 90 segundos, y luego ya si uno tiene más tiempo, pues podíamos hacer los otros. También se decidió que debíamos medir las escalas de fatiga, porque a lo mejor el paciente no dice nada, pero cada vez está más cansado y eso sí que es un signo de progresión, la depresión, la espasticidad, y siempre preguntar al paciente, ¿no? Y también dijimos la anamnesis es muy importante, porque a lo mejor un paciente que camina 2 kilómetros y luego camina 1 kilómetro, la EDSS no cambia, la escala no cambia y tampoco cambia los 25 pasos.
pero el señor está progresando. Entonces dijimos, es muy importante hablar con el paciente y que nos lo cuente, porque si pasa de 2 kilómetros a 1 kilómetro, algo pasa. El señor está progresando, aunque nosotros no lo detectemos con las escalas. Por eso lo importante es tener todo, o sea, medir la EDSS, medir los 9 palitos, medir el paciente como los 25 pasos, medir la fatiga, medir la calidad de vida, la cognición, y lo que diga el paciente es muy importante, ¿vale? Porque no todas las escalas pueden, entonces por eso es muy importante todas las escalas que son de la experiencia subjetiva del paciente. Y luego ya, que ahora lo enseñaré, bueno, medir la resonancia, lo que nosotros llamamos la atrofia medular. De hecho, hay un estudio que no os lo puedo enseñar, un tratamiento que no os lo puedo enseñar todavía porque todavía no tiene nombre, y bueno, estuve yo hace 2 semanas con ello, y ese tratamiento sí que va a tener, vamos a decir, el objetivo final de ese tratamiento va a ser lo que pone aquí, medir la atrofia, porque necesitamos medir algo cuantitativo, algo que se vea, y ese estudio va a ser el primero que va a medir la atrofia. Entonces, ¿cómo podemos medir la enfermedad? Ya lo he dicho antes, aparte de medir con las escalas que tenemos, con la EDSS, con los 9 palitos, la atrofia cerebral que acabo de decir, que quiere decir que el cerebro se va haciendo cada vez más pequeño, y eso es muestra de que el paciente está progresando, y eso sí que se mide con resonancia. También la OCT, que sabes que es lo que es una máquina parecida a la de los oftalmólogos, que es la tomografía de coherencia óptica, y que eso vemos que si el paciente va progresando cada vez va a peor. Y una cosa que es fundamental, que ahora enseñaré, que se ve cuando los pacientes progresan, es la marcha. O sea, la forma de caminar. Lo que yo he dicho, un paciente que antes caminaba 3 y ahora camina 2, el EDSS sigue igual, pero el paciente ha dejado de caminar tanto, con lo cual el paciente sí que está progresando. Entonces, la marcha nos da mucha información de si el paciente está progresando. Y luego, en la mano, saber las funciones de la mano y lo que he dicho antes, las escalas de los pacientes, que cada vez hay más, y que muchas veces pues, os las damos cuando estáis esperando allí en la sala de espera, vamos con un montón y os las damos para que no os aburráis y además así sabemos lo que os pasa, para las dos cosas. Que uno progrese no querría decir que nos dé miedo, o sea, el que ahora, digamos así, antes no hablábamos de progresión en la consulta porque era un tema muy sensible. Ahora vamos a tener tratamientos y vamos a tener cosas que dentro de un tiempo vamos a poder tratar. Entonces yo creo, claro, antes era como decir a alguien, estás progresando, era como ponerle ya la cruz marcada y fuera, y eso no es así. O sea, nosotros ahora estamos intentando detectarla antes para poderla tratar antes, ¿vale? Si tú no la detectas, no la puedes tratar. Entonces, uno no tiene que estar preocupado porque su médico le diga, estás progresando, ¿de acuerdo? Entonces, una medida que he dicho yo antes, que no la había dicho el doctor, que es muy buena, es la atrofia cerebral. Y la atrofia cerebral quiere decir que, como veis aquí, esto que está negro, digamos, en condiciones normales, y con el tiempo cada vez hay más negro y menos blanco, que es el cerebro. Y eso sí que nos está mostrando que el paciente está progresando. Y como digo, hay un tratamiento que no puedo enseñar porque todavía no tiene nombre, pero que van a sacar, va a hacerse un fase 2 y justo van a mirar cómo progresa. O sea, van a mirar esto, van a mirar el cerebro, van a mirar si el cerebro cada vez se va haciendo más pequeño. Entonces, aquí lo he traído solo para que lo veáis cómo funciona. A ver, aquí con esto sería un paciente en el 95 y ves que cada vez esta zona negra va siendo más grande, ¿vale? Y las zonas aquí también negras van siendo más grandes. Entonces, el paciente tiene más atrofia, está progresando. Y como he dicho antes, un punto clave es la marcha. O sea, el análisis de la marcha nos trae más de lo que nosotros pensamos. Entonces hay distintas opciones. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años le poníamos a los pacientes electrodos y con esta máquina lo hicimos con primarias progresivas. Lo que pasa es que, como ya no voy a dar todas las diapositivas, lo hicimos con primarias progresivas y vimos que los pacientes de primaria progresiva tenían 5 formas distintas de caminar. Y eso era bueno, primero, porque los fisioterapeutas podían mejorar la marcha y segundo, podíamos ver qué pacientes, qué tipo de marcha era la que más progresaba. Y otra cosa que en algunos hospitales de Madrid se han hecho y que a lo mejor alguno de vosotros lo habéis tenido son lo de las plantillas. Se han hecho muchos hospitales de España que poníamos plantillas a los pacientes, tenían que venir con deportivas porque claro, con tacones no iba, y le poníamos las plantillas y con esas plantillas puestas durante todo el día podemos saber mucho más. No es en la exploración que hacemos, sabemos si ese paciente se tropieza más, si pone los pies más juntos porque se va a caer, si está más tiempo con un pie que con el otro. Y eso nos da mucha información, sobre todo a la hora de la progresión. Entonces, ya para pasar antes de empezar los tratamientos, a fecha de hoy, la progresión es difícil de medir. No podemos decir un día y una hora que empieza. Cada vez tenemos más cosas, tenemos que combinarlas todas ellas, todas las escalas, más la resonancia, más la tomografía de coherencia óptica. Y una cosa muy importante y cada vez se le está dando más atención es la marcha. Ver cómo la marcha va cambiando y cómo el paciente nos indica
qué es lo que le pasa cuando camina, si camina menos, camina peor, tiene menos equilibrio, y eso es lo que nos va a dar más pistas para saber cuándo el paciente está progresando. Y como digo, uno no tiene que estar agobiado porque digamos, bueno, progresas más o menos, porque estamos ahora buscando tratamientos y realmente la queremos detectar mejor para poder tratar a los pacientes mejor, ¿vale? O sea, que lo que era antes 10 años, decir a alguien una secundaria progresiva era como poner una cruz, ya no es así, porque sabemos que todos los pacientes desde el inicio de la enfermedad progresan siempre un poquito, con lo cual es una cosa inherente a la enfermedad. Entonces, estos nuevos tratamientos, claro, buscamos tratamientos para la progresión. Entonces, hasta ahora lo que buscábamos, teníamos tratamientos que digamos así, antiinflamatorios, y lo que íbamos era contra los linfocitos T y contra los linfocitos B, que son aquí estos, ¿no? Eran tratamientos contra los brotes, contra la inflamación, contra las lesiones que salen en la resonancia. Y ahora, como estamos buscando tratamientos contra la progresión, para que el paciente no progrese, tenemos que mirar a otra parte del sistema inmune, que es lo que se llama el sistema inmune innato, y que son los macrófagos, que son los que nos defienden. Cuando alguien tiene pues, una gripe, los macrófagos van y nos defienden, ¿no? Pues entonces, los macrófagos y las microglías son células que tienen que ver con la progresión de la enfermedad. Y luego hay una que también no la he subrayado, que se llama aquí los mastocitos. Los mastocitos también están de este grupo y también tienen que ver con la progresión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora lo que estamos haciendo es centrándonos en buscar tratamientos que vayan contra estas células que son las responsables de la progresión de la enfermedad, ¿vale? Antes íbamos contra linfocitos B y T, que seguimos yendo, no podemos dejarlos, ¿vale? Pero ahora estamos buscando ahora tratamientos que tengan de diana, que vayan contra la microglía, el macrófago y los mastocitos, ¿vale? Y eso es lo que se está desarrollando ahora, tratamientos que vayan con eso. Pero no podemos despistarnos, o sea, tenemos que seguir siempre tratando la inflamación. No sé si os acordáis, ha habido un par de tratamientos hace muchos años para remilinizar y fallaron porque no tratábamos la inflamación. O sea, tenemos que seguir tratando la inflamación y además la progresión. Entonces, yo voy a explicar tres tipos de tratamiento que están relacionados con la progresión y que puede que alguno de ellos, yo creo que uno de ellos sí, llegará para poder mejorar la progresión y parar una parte de la progresión de la enfermedad. El primer gran grupo son lo que llamamos los BTKs, los inhibidores de la BTK. Los inhibidores de la BTK tienen dos funciones, como lo que he explicado ahora. Por un lado, van a atacar a las células B, como hace el ocrelizumab, el ofatumumab, o sea, es lo que llaman los anti-CD20, ¿vale? Un anticuerpo monoclonal, van a atacar a las células B como tratamientos que ya conocemos, el rituximab, y luego tenemos tienen una segunda función que van a atacar lo que he explicado yo antes, a la microglía y a los macrófagos, o sea, a las células responsables para la progresión. O sea, que estos tratamientos tienen dos mecanismos, el de siempre, antiinflamatorio, y ahora lo que queremos es que también paren la progresión. Entonces, bueno, esto no es muy importante, se llaman los BTK y, como bueno, van a ir contra la célula B y contra lo que he dicho antes. Vale. Estos inhibidores de la BTK pues tienen esas dos funciones, inhiben lo que llamamos la inmunidad innata y la adaptativa, van contra la inflamación y van contra la progresión. Bueno, ¿qué ha pasado? O sea, la idea es muy buena, vamos contra dos cosas. Lo que pasa es que la semana pasada hemos tenido una mala noticia, pero bueno, siempre se dice de las malas noticias se aprende, de los fallos hay oportunidades y todavía nos quedan 3 tratamientos más. Bueno, pues la semana pasada, no sé si lo sabéis, una mala noticia es que el que he puesto en rojo, el ibrutinib, ha fallado. Se han presentado los resultados del fase 3 y ha fallado, con lo cual ya no se va a seguir con ese tratamiento. No todos los BTKs son iguales, con lo cual bueno, no es una buena noticia ni para los pacientes, ni para los neurólogos, ni para la industria farmacéutica, pero desde la semana pasada que salió el martes hasta hoy, todos los otros laboratorios han analizado y han visto que hay cosas distintas a este tratamiento, con lo cual se van a mantener los otros estudios y posiblemente, yo creo que 2 de ellos posiblemente sí que van a funcionar, porque ahora se está viendo por qué no ha funcionado este. Entonces, hay 2 más, el tolebrutinib es un BTK, la doble función que he dicho antes, el fenebrutinib igual, doble función, y el remibrutinib. Y estos 3 siguen. De hecho, el último, el remibrutinib, todavía está ahora mismo reclutando pacientes nuevos, ¿vale? Entonces, de esos 3 que quedan, el tolebrutinib se hizo un estudio en fase 2, se vio que actuaba muy bien como antiinflamatorio, reducía muy bien las lesiones que captaban gadolinio y al mismo tiempo, como he dicho antes, es muy difícil medir la progresión. Hay un nuevo tipo de lesión que se llama lesión que crece lentamente y esta lesión que crece lentamente está relacionada con la progresión.
Y este tratamiento, el tolebrutinib, midió por primera vez esas lesiones que estaban creciendo lentamente y que están relacionadas con la progresión. Entonces, bueno, las midieron y dijeron, si usamos la dosis máxima, que era esta, 60-60, sí que estamos reduciendo estas lesiones. Con lo cual, parece que sí, que este tratamiento va a poder funcionar. Entonces, el tolebrutinib tiene un estudio en secundaria progresiva sin brotes. Y eso es importante, porque es para los pacientes que progresan sin brotes. Entonces, se supone que este tratamiento es frente a placebo en este estudio ya han reclutado, pero el estudio sigue. Se supone que este tratamiento, como hemos dicho, es antiinflamatorio y al mismo tiempo va a reducir la progresión. Entonces, este estudio ya sigue, ya los pacientes están en el segundo año y veremos los resultados el año que viene. Y es un tratamiento para pacientes que no brotan y están en secundaria progresiva. Es hasta los 60 años, mejor, dejan una DSS hasta con 2 bastones y, bueno, en este estudio miran el EDSS, porque es un estudio ya un poco más antiguo, miran el EDSS, la progresión con el EDSS. Ellos mismos, el mismo estudio, el mismo tratamiento se va a usar para también pacientes de primaria progresiva sin brotes. ¿Vale? Este estudio está yendo más lento porque quedan pocas primarias progresivas sin brotes, afortunadamente. O sea, eso es bueno porque no encuentras primarias progresivas sin brotes y es malo porque no acaban de reclutar pacientes, pero bueno, tiene su bien y mal. Y ellos también están haciendo un estudio en progresión, ¿vale? Y este estudio es parecido al otro. Luego tenemos el otro BTK que también está haciendo para la progresión, que es el fenebrutinib. El fenebrutinib no se ha aprobado en fase 2 como el otro, o sea, nunca pacientes de esclerosis han recibido fenebrutinib, pero sí pacientes de artritis reumatoide, de lupus y de otras cosas. Entonces ellos saben que funciona y que por lo menos es seguro. Todos estos tratamientos aumentan un poco las enzimas del hígado, pero a pesar de todo son tratamientos seguros. Entonces, el fenebrutinib va solo a hacer un estudio para primarias progresivas, pero lo combinan con primarias progresivas con brotes. O sea que tenemos un estudio de secundaria progresiva sin brotes, un estudio de primaria progresiva sin brotes y este es un estudio de primaria progresiva con brotes. Realmente tenemos todos los tipos de progresivas con los BTKs. ¿Vale? Lo único, comparan como son progresivas activas, lo comparan con el ocrelizumab, que sabemos que está aprobado para las progresivas activas. Y eso seríamos así los BTKs, que es el que ha fallado uno y esperemos que no falle en el resto, ¿vale? Entonces, son los BTKs y tenemos una acción doble, como hemos dicho, una acción inflamación y una inflamación y una exclusión. Ahora tenemos aquí el masitinib. El masitinib es un tratamiento que actúa, he dicho antes, en los mastocitos y en la microglía. O sea, otra vez en las células de la izquierda, en las células para la progresión. Este tratamiento se ha usado en otras enfermedades, en oncología, se está mirando en esclerosis lateral amiotrófica, va a los mastocitos. Sabemos que los mastocitos sí están relacionados en cierto modo con la progresión de la enfermedad y van a por ellos. Este estudio ya se ha hecho en fase 3, pero un fase 3 pequeño. Es una empresa francesa, se ha hecho un estudio en fase 3 pequeño y sí que ha salido que por lo menos cuando ellos han mirado el EDSS, he dicho es un estudio pequeño, no es un estudio grande, no eran muchos pacientes, se ha mirado el EDSS y la línea del masitinib eran pacientes con secundaria progresiva y como veis ahí, primaria progresiva y secundaria progresiva. Eran pacientes progresivos y la línea del masitinib es la azul y los pacientes han progresado menos, o sea que es un buen resultado. Y ahora se está haciendo el fase 3 grande. Se está haciendo ya el fase 3 en muchos centros, lo que pasa es que hay un problema ahora de la empresa que le va a comprar otra empresa, pero vamos, el estudio está ahí, ¿vale? Y es un estudio que en el fase 3 pequeño ha funcionado y ha hecho que los pacientes progresen menos, con lo cual hay esperanza de que si ahora ya en final encuentran un comprador para su empresa, funcione porque ha funcionado el fase 3 pequeño y este sí que es realmente la progresión. Este no sabemos si actúa mucho en la inflamación, pero actúa en la progresión, con lo cual siempre podríamos combinar. Si tenemos un buen antiinflamatorio, un anti-CD20 y ponemos este, pues nos serviría. Y ya el último que voy a presentar, y que es oficial, este es el frasalimab. El frasalimab van a empezar los estudios en enero, es un anticuerpo anti-CD40, o sea, es un anticuerpo del estilo del ocrelizumab, del ofatumumab, del rituximab, del tisabri, ¿vale? Es frente a una molécula que es el CD40 y el CD40 es importante porque tiene que ver, es el que actúa entre la célula B y la célula T, también tiene que ver con las microglía, también tiene que ver con las células NK, o sea, con todos. Y se ha hecho en fase 2 de este estudio y, como siempre, lo primero que se mira son las lesiones inflamatorias y ha funcionado
que reduce las lesiones inflamatorias, como se ve aquí. Estos son los pacientes de placebo, estos son los pacientes del Freximab, y sabemos que por lo menos funciona en la inflamación, o sea que tiene un poder antiinflamatorio. Y como también se ha visto que el CD40 está relacionado con las células de la progresión que he presentado antes, se va a hacer ahora mismo, que empieza en enero-febrero, un estudio para, como el otro, para secundaria progresiva sin brotes, ¿vale? Secundaria progresiva sin brotes va a empezar en enero y estos han hecho una cosa nueva, que a ver si así tenemos más suerte esta vez, es que no se va a medir solo el EDSS, porque muchas veces fracasan los estudios por eso se mide el EDSS, ¿no? Entonces se va a medir o que cambie el EDSS o que cambie un 20% el test de los 9 palitos o el test de los 25 pasos. Y nos van a dar las dos opciones, con lo cual va a ser más fácil hacer el estudio, porque muchas veces para que cambie el EDSS hay que esperar muchos años y entonces fracasan los estudios. Entonces no es que fracase el medicamento, es que fracasa el estudio porque no se ha elegido bien digamos así, el objetivo que queríamos alcanzar. ¿Por qué? Porque lo he dicho al principio, porque no tenemos una medida muy buena para medir la progresión. Entonces ellos han dicho, bueno, vamos a medir, o medimos el EDSS o también podemos medir los 9 palitos o podemos medir el tiempo, con lo cual se espera que el estudio funcione mejor. Entonces, este estudio empieza ya en enero y es el último estudio que sabemos que va a empezar ahora en secundaria progresiva, sin brotes, y bueno, y vamos a ver qué pasa. Y como he dicho, existe otro estudio más que no puedo presentarlo porque todavía no es oficial, es un fase 2 y también va a ser para progresivas. Muchas gracias. Bueno, y para terminar estas ponencias y luego hacer un turno de preguntas, nuestro último ponente es el doctor Fernando Pérez Parra, que es compañero nuestro. Él trabaja en el Hospital de Henares y va a hablar de una charla muy interesante. Son esas cosas que llamamos estos síntomas invisibles, ¿no? Y su relación con la progresión. Es decir, que los médicos habitualmente vamos a los pacientes y les decimos, oye, qué bien estás, qué bien está tu resonancia, y dicen los pacientes, no estoy tan bien, porque yo siento esto y no les hacemos caso. Entonces, él nos va a hablar de esos síntomas invisibles de la progresión. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación, a Carmen, a todos vosotros. Para mí es un honor estar aquí, la verdad, con ponentes de la talla de todos vosotros, que sois un ejemplo para nosotros. Y también me siento muy agradecido en nombre de un hospital como el Hospital de Henares, que es un hospital pues, de la periferia de Madrid, que a veces nos cuesta más pues llegar a este tipo de encuentros con el resto de compañeros, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, pues yo voy a hablar de los síntomas invisibles y voy a intentar ser lo más didáctico posible, ¿vale? Un par de diapositivas únicamente sobre introductorias, ¿vale? Antes de empezar a hablar de los síntomas, que tienen como objetivo el que entendamos que lo que nos pasa, esos síntomas invisibles, tienen un porqué, ¿no? ¿Y cuál es ese porqué? Pues porque tenemos una enfermedad que está produciendo un daño cerebral a través de unos mecanismos inmunopatológicos. Entonces, lo que antes conocíamos sobre la enfermedad, el esquema que teníamos antes sobre cómo era la enfermedad, es, a ver si va lo del, no me funciona esto. Bueno, era ese esquema clásico de esclerosis múltiple remitente recurrente o esclerosis múltiple progresiva, ¿no? Pero ahora sabemos que hay unos mecanismos inmunopatológicos que aparecen probablemente en fases iniciales. Tenemos un daño pues, propio de las lesiones desmielinizantes, un daño difuso independiente de las lesiones desmielinizantes, unas lesiones corticales que probablemente tengan mucho que ver, que tengan mucho peso en el deterioro cognitivo, que es uno de los síntomas de los que vamos a hablar, ¿no? Y entonces lo que sabemos, bueno, este símbolo del iceberg es algo que utilizamos mucho para hablar de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que afortunadamente es una enfermedad totalmente diferente a la esclerosis múltiple, pero que nos sirve un poco también para situar cuál es la situación, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos una esclerosis múltiple se va produciendo un daño cerebral que es silente, que no vemos, ¿vale? Y entonces cuando el neurólogo diagnostica una esclerosis múltiple, pues podemos meter la cabeza como el avestruz y no querer ver lo que está pasando,
Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues diagnosticamos una esclerosis múltiple y le explicamos a la persona: tienes una enfermedad que aunque tú te encuentres estupendamente ahora, pues esto con el tiempo puede tener consecuencias, tenemos que empezar a tratar ya porque se está produciendo esto de aquí, ¿no? Hay un proceso de inflamación, desmineralización y de daño axonal. Llega un momento en que bueno, esto estoy hablando independientemente de los brotes, ¿no? Que pueda haber una progresión que ya dé la cara, ¿no? Esto lo medimos de una forma visible con la escala EDSS, pues con el trastorno de la marcha, los problemas motores y sensitivos, ¿no? Vamos ya un poco a hablar de esos síntomas, ¿no? De la esclerosis múltiple progresiva. Pues el trastorno los síntomas evidentes: trastorno de la marcha, problemas de coordinación, la debilidad, los problemas de visión, pero luego pues hay muchos otros síntomas, como son los problemas de esfínteres, los déficits sensitivos, la espasticidad, el dolor, la fatiga, la disfunción sexual o los problemas cognitivos, ¿no? Entonces, muchos de estos síntomas son invisibles. Invisibles significa que el paciente los percibe, pero que el resto de personas pueden no ser conscientes. Incluso el médico, si nosotros no se lo contamos al médico, no va a ser muy consciente. Entonces eso tiene importancia por dos cosas. Por un lado, porque pueden impactar negativamente en la discapacidad y en la calidad de vida del paciente, y por otro lado porque son, como ha dicho el doctor García Domínguez, pueden ser marcadores de que algo está yendo mal, de que la enfermedad puede estar progresando y no nos estamos dando cuenta si no los hacemos visibles de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo me voy a centrar en dos, ¿no? Porque si no nos eternizamos. Entonces me voy a centrar en la fatiga, que es verdad que no es un síntoma propio de la esclerosis múltiple progresiva, sino que aparece también en la remitente recurrente, pero que yo creo que por su impacto en el paciente es interesante, y en el deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces, en la fatiga, ¿qué es la fatiga? Pues lo que a mí me dicen los pacientes, o a lo que todos nos dicen los pacientes: me siento cansado con frecuencia, es como si me quedase sin energía, es simplemente una sensación de agotamiento. Tengo una niebla que me impide concentrarme y necesito descansar. Cuando tengo fatiga me siento débil. Tengo la sensación de cargar con un peso constante. De pronto necesito acostarme y dormir para reponerme. Voy arrastrándome, o cuando tengo fatiga no puedo pensar, ¿no? Son formas que tenéis muchos de vosotros de transmitirnos esta sensación. Y luego los expertos nos dan pues diferentes definiciones. Y a mí me gusta mucho esta última, bueno, la que está en negrita, ¿vale? Porque introduce ese concepto de interferencia en las actividades habituales o deseadas, ¿no? La fatiga es un problema que impacta negativamente en nuestra capacidad de llevar una vida normal a nivel laboral, social, familiar, ¿no? La fatiga, pues una fatiga física o motora y una fatiga cognitiva, ¿no? La fatiga cognitiva la podemos unir con esos problemas cognitivos propios de la esclerosis múltiple, y que probablemente ahora la población general lo pueda entender más porque se habla mucho de la niebla mental con el COVID, ¿no? Pues esa niebla mental que puede aparecer cuando llevamos un rato haciendo una actividad intelectual es esa fatiga cognitiva, ¿no? Y el hablar de la fatiga aquí hablando de la progresión es porque es un síntoma muy prevalente en la esclerosis múltiple y en las formas progresivas, de tal manera que el 80% de las personas con esclerosis múltiple en algún momento a lo largo de la enfermedad tienen fatiga, y hasta un 55% lo cuentan o lo contáis como la forma, o sea, el peor síntoma de todos, ¿no? Tiene un impacto, como hemos dicho, pues laboral, social, familiar, emocional y sobre la salud, y entonces es importante que en todos los foros lo pongamos en valor, pues para que esto luego se considere a la hora de pedir una incapacidad, de que nos valoren la sociedad pues lo que nos está sucediendo, ¿no? Aparece por unos mecanismos primarios, es decir, la propia esclerosis múltiple por sus mecanismos inmunopatológicos o fisiopatológicos, igual que está produciendo una pérdida de fuerza, una pérdida de sensibilidad, probablemente está produciendo este problema de fatiga, y luego pues problemas secundarios, ¿no? Es una fatiga secundaria por problemas asociados, como puede ser el estrés, problemas de ánimo. Si no duermo bien, pues evidentemente voy a estar cansado todo el día y voy a tener mucha fatiga. Fármacos que utilizamos incluso a veces en la esclerosis múltiple pues para tratar el dolor, la espasticidad, y que a lo mejor nos están favoreciendo la fatiga. Y puede empeorar en situaciones de infecciones, de fiebre, el calor, que todos sabéis que empeora en general los síntomas, ¿vale? Este esquema tan complejo no es mi intención explicarlo, simplemente dejar esa constancia, ¿no? De que
esto pasa por algo, ¿no? O sea, de que los síntomas invisibles pasan por algo y son por unos problemas que están sucediendo dentro de nuestro cerebro, pues que son problemas de atrofia, de carga lesional, de alteración de la comunicación en determinados centros, alteraciones de disfunciones hipotalámicas, ¿no? Y bueno, pues esas causas o esa base fisiopatológica pues se relaciona a la fatiga. Pues tampoco es que estemos segurísimos, ¿no? Pero probablemente haya una relación con la carga lesional, con donde tenemos más problemas de atrofia y se relaciona más con patología en el lóbulo frontal, cuerpo calloso, corteza prefrontal, lóbulo paridotemporal. Y como la última diapositiva de la fatiga, ¿cómo la tratamos? Pues lo primero, evaluar los factores que puedan estar favoreciendo la fatiga y luego, muy importante, contar con un equipo multidisciplinar, que aquí es donde la medicina pública pues, falla mucho y entonces donde hacéis las asociaciones una labor increíble en muchas cosas, pero aquí en el tratamiento multidisciplinar pues llegáis donde no llegamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo aquí de esto? Porque en la fatiga el tratamiento de primera elección es los tratamientos no farmacológicos, las intervenciones no farmacológicas. Este metaanálisis de aquí, bueno, lo de ahí, ese cuadrito ya es un metaanálisis que analiza un montón de estudios de ensayos sobre la eficacia de determinados tratamientos en la fatiga. Entonces, la parte de arriba habla de ensayos o estudios de ejercicio físico, la de en medio sería por parte del psicólogo, tratamientos por parte del psicólogo, y lo último los farmacológicos. Lo que queda a la derecha significa que son estadísticamente significativos. Entonces, si nos fijamos, las intervenciones con actividad física, con programas de actividad física, son más eficaces. Los tratamientos con terapia cognitivo-conductual también han demostrado eficacia y probablemente los fármacos sea de lo menos eficaz, aunque los utilizamos, ¿no? En segundo lugar, ¿vale? Y nos vamos al deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo lo incluyo porque yo creo que los síntomas invisibles, cuando hablamos de progresión, probablemente sea el más relevante porque es el que más puede pasar desapercibido y el que en realidad más nos puede estar marcando de una forma un poquito subyacente ahí, sin darnos cuenta de que el paciente pueda estar progresando, ¿no? El deterioro cognitivo, según las fuentes, pero se habla de un 50% más o menos en formas en formas iniciales, remitentes recurrentes, incluso en síndrome clínicos aislados, y entre un 77-60% según las fuentes en formas progresivas, ¿vale? Entonces tiene esa importancia las formas progresivas por el impacto que tiene, por la relevancia y porque nos puede estar indicando que el paciente pueda estar empeorando, ¿vale? Pero no siempre, insisto, pacientes con formas iniciales pueden tener problemas cognitivos. Y una cosa también que quiero decir para que tampoco estemos agobiadísimos cuando nos podemos hablar de deterioro cognitivo es que es una cosa muy frecuente, muy prevalente, pero que no podemos comparar ni muchísimo menos con una enfermedad degenerativa como puede ser un Alzheimer. No estamos hablando de ese tipo de problemas, ¿vale? Estamos hablando de problemas pues de problemas de atención, de funciones ejecutivas, que son esas funciones que nos ayudan a planificar, a organizar tareas, en el aprendizaje, procesamiento de la información, la memoria de trabajo y memoria a largo plazo o las habilidades visoperceptivas. Y muy importante, enlazando un poco con lo que han comentado mis compañeros, la doctora Celia Oreja, si os habéis fijado, en todos los ensayos que ha presentado aparecían marcadores aparecían dentro de las variables de eficacia, se incluían ya una medición de la progresión dentro de las variables secundarias con el symbol digit, ¿no? Eso es algo importante. El deterioro cognitivo empeora con la fatiga, evidentemente, ¿vale? Con los trastornos del sueño, lo que decíamos, si yo no duermo bien, no descanso bien, me va a afectar a la atención, me va a afectar a la capacidad de planificación, al hacer varias tareas a la vez. Los fármacos que utilizamos para la espasticidad, para el dolor, para dormir, nos pueden estar afectando negativamente a la cognición. Fármacos que utilizamos para la vejiga neurógena, como los anticolinérgicos, la depresión y la ansiedad, que en población sin ninguna patología sana es la principal causa de problemas cognitivos. Y los tóxicos, ¿no? El consumo de alcohol, por supuesto, y luego el cannabis, ¿vale? De especial relevancia porque hay muchas personas con esclerosis múltiple que a veces utilizan el cannabis, ¿no? Para tratamiento del dolor o la espasticidad. Bueno, pues eso
a nivel cognitivo pues no va nada bien, ¿no? El deterioro cognitivo tiene una explicación dentro de ese daño, de todos esos fenómenos que ocurren en la esclerosis múltiple y se relaciona con las lesiones corticales, con la atrofia cerebral, con el síndrome de desconexión, que consiste en sabes que la esclerosis múltiple es una enfermedad que sobre todo afecta a los tractos que están conectando los diferentes centros, ¿no? Entonces, esa desconexión favorece esos problemas cognitivos y afectación de determinadas estructuras como el tálamo, hipocampo o cerebelo. Y este es un trabajo que parece bastante bonito, esto de aquí, que, bueno, esta parte de aquí sería un paciente sin esclerosis múltiple, la parte de allí es un paciente con esclerosis múltiple, es una resonancia funcional y entonces estamos viendo cómo, si os fijáis, el paciente que tiene una esclerosis múltiple tiene más zonas rojas, ¿no? Porque significa que ante una actividad cognitiva está teniendo que tirar de más áreas suplementarias para poder hacer la misma tarea que la persona que no tiene una esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cerebro tiene una capacidad de neuroplasticidad, de utilizar unos mecanismos compensatorios y en las fases progresivas esa capacidad cae, esos mecanismos compensatorios caen y entonces el paciente, por mucho que tire de otras que se intente ayudar pues, de otras áreas, pues no compensa, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos prevenir? Pues aumentando la reserva cognitiva a nivel educativo, actividad laboral, aprender idiomas, tocar un instrumento, es decir, a lo largo de la vida intentar trabajar nuestro cerebro todo lo que podamos, identificando factores de riesgo y con medidas de estilo de vida, ¿no? Sobre todo la prevención neurovascular es muy importante, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la esclerosis múltiple, evitar tóxicos y, importante, la prevención de brotes, porque los brotes también pueden dejar unas secuelas, un daño y puede haber brotes que cursan también con problemas cognitivos. Entonces, el tratamiento modificador de la enfermedad, aunque haya muchos tratamientos que no se han estudiado sus efectos sobre el deterioro cognitivo, es fundamental en la prevención. Y el tratamiento sintomático, es decir, una vez que ya ha aparecido, ¿qué podemos hacer? Pues lo más eficaz a día de hoy es la rehabilitación cognitiva, que ha demostrado eficacia en memoria, en atención y en funciones ejecutivas. Y que hay estudios que apoyan que una rehabilitación cognitiva induce o ayuda a esa neuroplasticidad en la esclerosis múltiple. Los fármacos, pues los fármacos que utilizamos en la enfermedad de Alzheimer no sirven para nada porque el mecanismo no tiene nada que ver. Y un concepto muy interesante es la neuroeducación, que esto le he hecho un copyright al doctor Meca de la Reisaca de Murcia, que lo puso en una conferencia hace poco, y es que la neuroeducación es un concepto que lo que significa es que si nosotros explicamos, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Si ayudamos a conocer y a comprender la neuroanatomía y los mecanismos del funcionamiento cerebral y lo que está pasando, pues eso va a ayudar, ya es una ayuda al paciente de esclerosis múltiple, ¿no? A entender lo que nos pasa. Y luego también hay ensayos a favor de la meditación y el mindfulness. Entonces, como conclusiones, los síntomas invisibles afectan a la calidad de vida, tienen repercusión funcional y pueden ser altamente discapacitantes. Es necesario trabajar en mejorar su representación en las escalas de discapacidad y tenerlos en cuenta a la hora de valorar la progresión en la esclerosis múltiple. El deterioro cognitivo debe ser considerado como variable de eficacia en los ensayos clínicos de los nuevos fármacos en investigación. Es imprescindible en aquellos que vayan dirigidos a frenar la progresión. Es necesario trabajar en mejorar los tratamientos sintomáticos, porque a día de hoy tenemos, sobre todo farmacológico, pues no tenemos nada. Se requiere un equipo multidisciplinar para abordar la fatiga y el deterioro cognitivo y otros síntomas invisibles. Es importante que entre todos visibilicemos los síntomas invisibles, ayudaremos a una mayor comprensión del entorno de la persona con esclerosis múltiple y a una mayor concienciación de las instituciones. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por a los cuatro, por estas presentaciones. Y bueno, vamos a hacer un pequeño diálogo, 15 minutos de preguntas. Como siempre digo yo, por favor, el que quiera preguntar en la sala, tenemos varias preguntas también del público que nos las ha hecho llegar, que quiera preguntar cosas, a ser posible, amplias y contestaciones lo más escueta posibles para que todo el mundo pueda preguntar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, creo que allí hay una pregunta, por favor.
Hola. A ver, son dos preguntas. Una, tratamientos futuros para la primaria progresiva, que no se ha quedado claro. Y después, es para los dos últimos ponentes la relación entre fatiga y calcular la progresión a través de la marcha. Porque yo no estoy igual cuando tengo fatiga que cuando no la tengo. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Celia. Sí, Luego Fernando. el tratamiento, o sea, el que está ahora en prueba para la primaria progresiva hay dos. El de la primaria progresiva del BTK, que es primaria progresiva sin brotes, y luego hay uno de primaria progresiva con brotes. Hay dos. Los dos son cada uno con un BTK. Hay dos estudios. ¿Y lo de la fatiga, Fernando? Vale, bueno, Por favor. la verdad que bueno, tienes razón en el sentido de que cuando hacemos una evaluación en la consulta de neurología y hacemos un test de los 25 pasos, pues puede ser que el paciente esté mucho más fatigado un día que otro y eso es difícil de valorar. Yo, la verdad que no sé si alguien en la consulta hace algo específico en ese sentido, pero bueno, al final hacemos una evaluación global, ¿no? Hacemos el test de los 25 pasos, intentamos pasamos la escala de SS, ¿no? Podemos pasar escalas de fatiga y se hace una evaluación global de todos los síntomas para evaluar. Gracias. Creo que hay una pregunta allí. Muchas gracias a los ponentes por ser concisos, para que todo el mundo pueda preguntar. Una duda existencial básica. Entre primaria progresiva y secundaria progresiva, una vez que las dos han avanzado, ¿sigue habiendo diferencias o no? Esta es una pregunta muy buena y es una pregunta para mucho tiempo. Es una pregunta intelectual. Digamos así, como tú dices, en el inicio, primaria progresiva es el que empieza progresando desde el principio y no tiene brotes, y secundaria progresiva primero brota y luego ya está. Y esto vamos a dejarlo ahí. Si luego las dos cuando progresan realmente es la misma patología y tal, probablemente sí. Parece que tenemos ahora bastante gente haciéndose ahí, dándole vueltas al asunto, si es la misma patología, no es la misma patología, pero vamos a ver, digamos, si los dos al final se parecen. O sea, entonces, digamos así, por cuestiones comerciales, de estudios y tal, se siguen haciendo primaria progresiva y secundaria progresiva los estudios. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de algunos, sería mejor simplemente hacer, como tú dices, llegar a un momento punto para progresivas. Progresivas que brotan y progresivas que no brotan. Lo que pasa es que faltan unos criterios. El que hizo los criterios de 2013, la semana pasada, coincidí yo con una comida y me ha dicho que están haciendo los criterios, están haciendo los tipos para el 2024-25 y quieren hacerlo así. O sea, que no haya ya una división. Solo al inicio, pero luego ya una vez que progresan es todo progresión, da igual que sea uno que sea otro. Y sería mucho más fácil para los estudios, porque habría más pacientes para los estudios. No, eso no hay una diferencia. Que sean más medulares las de primaria progresiva. No. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, parece ser que son el mismo tipo de lesiones. La diferencia es que cuando una primaria progresiva empieza a progresivamente tiene más lesiones en médula y tiene pocas lesiones. Cuando un paciente está en secundaria progresiva, como ya lleva muchos años de enfermedad, tiene muchas más lesiones. Claro, no es lo mismo llevar 20 años que llevar 2. Entonces, el de primaria progresiva yo le acabo de diagnosticar y no le ha dado tiempo a hacer tantas lesiones. Entonces, más que el tipo de lesiones es la cantidad. Claro, el que tiene la secundaria progresiva lleva 20 años, lleva más años de enfermedad, con lo cual tiene el cerebro más dañado que el que tiene 2 años de enfermedad con primaria progresiva. No es tanto una cantidad de tipo como de años y de cantidad de daño. Has hecho una pregunta muy importante. Sí, sí. Estamos hablando de una jornada que se llama la progresión en esclerosis múltiple. Entonces, vamos a intentar que la doctora Ladro nos dé su opinión y cree que hay diferencia entre las formas primariamente progresivas o una forma cuando ya está secundariamente progresiva sin brotes, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta es que no, y es que no, que parece que son idénticas y se han intentado diferenciar por los hallazgos en la resonancia magnética, tanto en la médula como en el cerebro y también en la anatomía patológica. Es un poco lo mismo que te ha dicho la doctora Celia Oreja, y es que
cuando lo analizamos en resonancia y en anatomía patológica, son idénticas. Y hay muchas primarias progresivas que tiempo atrás la enfermedad ha ido trabajando sin dar síntomas. No ha dado síntomas, pero ha tenido inflamación que no se ha visto, y como no se ha visto y el paciente no ha sentido esos síntomas, no ha buscado atención médica y no se ha diagnosticado. Y ya la diagnosticamos en una fase en la que está progresando. La llamamos primaria progresiva porque no sabemos lo que ha ocurrido antes. Pero cuando vemos la resonancia, vemos que ha habido mucha inflamación silente. O sea que la respuesta, hoy en día, todo apunta a que no son distintas. Los primarios progresivos con brotes. No, la primaria progresiva puede tener brotes. Puede tener, lo común es que tenga 1 o 2 brotes a lo largo de la evolución. Eso es lo frecuente. En ese paciente lo que predomina es la progresión y alguna vez puede tener algún dato de inflamación, de brote, pero lo que predomina es la progresión. Pero lo que subyace debajo, en la secundaria progresiva y primaria progresiva, en cantidad también es similar. Yo creo que es un tema muy importante y muy bueno y muy positivo, entre comillas, o no sé si es negativo. Es decir, yo creo que casi todos cada día coincidimos más que cuando lo que es la progresión pura y dura, sin brotes, tanto en primaria como secundaria, es posiblemente el comportamiento es muy similar, o lo que es lo mismo, ojalá encontremos medicinas o medicamentos, que es más correcto, para una primaria progresiva sin inflamación o sin brotes o no sin actividad, o secundaria progresiva, porque valdrá para los dos, o creemos que es así. Muchas de las personas que estamos aquí, no todo el mundo, pero eso es bueno porque si encontramos algo muy potente para una primaria progresiva sin actividad o sin brotes, o secundaria progresivas, creemos, los que estamos aquí y mucha gente más, que será lo mismo. Entonces, ojalá lo encontremos. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? ¿Una, otra? Cortos, por favor. Sí. A mí esta jornada me ha producido una cierta confusión o tener que dar marcha atrás, porque tenía claro que había un periodo de brotes en las remitentes recurrentes y luego se saltaba a la progresiva. Ahora parece, por lo que se ha explicado, que se simultanean ambas cosas muchas veces, ¿no? Entonces digo, desde el punto de vista actual, cuando un paciente toma Tysabri o Fingolimod o Clelizumab, ¿a qué se está apuntando? ¿A que disminuyan los brotes? ¿A que la progresión sea menor? ¿A que haya menos secuelas de los brotes? Me gustaría saber un poco cuál es vuestra respuesta. Vale, contesto yo, ¿vale? Es decir, nosotros buscamos con un medicamento para los pacientes, obviamente, todo. Es decir, estamos absolutamente convencidos que si disminuimos los brotes, vamos a disminuir la progresión. Los fármacos que tenemos ahora mismo, ya os comento varios, son muy eficaces para los brotes, muy eficaces muchos de ellos, ¿no? Pero probablemente no, seguro menos eficaces para la progresión sin brotes. Entonces, ahora mismo tenemos fármacos muy eficaces para los brotes, pero menos eficaces para la progresión sin brotes. Y por esto esta sesión y por eso los fármacos que están en investigación, ¿no? Entonces, disparamos a todo, entonces, bueno, pero necesitamos medicamentos, como ha comentado antes la doctora Oreja, más eficaces para la progresión sin brotes y por eso hay muchas líneas de investigación abiertas, ¿no? Pero intentamos disparar para todo. Se está apuntando a los brotes y por ende, como consecuencia, se mejora también la progresión. Disparamos a todo, lo que pasa es que son más eficaces los tratamientos para los brotes, básicamente. Te puedo contestar, solo añadir, en el estudio este que han hecho, que es muy grande, recién publicado, los pacientes tratados eran todos en brotes. Tenían menos eventos de progresión, menos PIRA, que contó el doctor García Domínguez. Eso, progresar sin brotes. Yo tengo brotes, hago un síntoma, mejoro, puedo tener secuela o no, recuperar todo o no. Pero hay otras fases en las que estoy progresando sin brote. También con los tratamientos habituales, esto es bueno, por eso quiero decirlo, ¿no? Con los tratamientos habituales, esos pacientes tratados tenían menos progresión que los pacientes, menos episodios de estos de progresar
sin brote que los pacientes no tratados, pero bastante menos. O sea que aunque no tenemos un fármaco todavía ideal, y estoy de acuerdo con mis compañeros, pero no hay que tirar la toalla porque estamos haciendo más de lo que imaginamos. Buenas tardes. Primero, daros las gracias por las 4 ponencias porque me han parecido muy acertadas las 4. Voy a repetir una pregunta que hice hace 14 años en una jornada parecida a esta, en la cual estaba presente el doctor Arroyo, pero esta vez quiero que me conteste la doctora Oreja. Para acceder a... O sea, la teoría me la sé porque me la contestó el doctor Arroyo. Para acceder a un estudio clínico se supone que todos los hospitales tienen las mismas oportunidades para acceder, pero en la práctica me he dado cuenta que eso es mentira. Me sabe muy mal decirlo, pero es que es así. Que si queremos acceder a un estudio, ¿qué hacemos? Porque no es solo hablar con el neurólogo. Vale, bueno, pues es verdad, no quiere decir que no todos los hospitales pueden hacer ensayos clínicos. Quiere decir, un ensayo clínico tienes que tener un comité de ética, tienes que tener por lo menos 2 neurólogos, uno que explora al paciente, otro que le pregunta, una enfermera, o sea que digamos y la logística. No todos los hospitales pueden tener esa logística. Yo hace muchos años trabajaba en Fuenlabrada y me podía dar con la pared todos los días porque yo no podía hacer ensayos clínicos porque yo no tenía logística. Éramos 3 neurólogos y con eso ya chutábamos para toda la neurología. Entonces, quiero decir, no es que no se puedan, es que no hay logística en los hospitales más pequeños. Entonces, si uno está interesado, hay otros países que se hace, lo que pasa es que en España no está tan claro si se puede, propaganda de los estudios por las redes y por todo, y entonces uno se puede apuntar. Pero si uno tiene interés en un estudio, como los estudios los pagan los laboratorios, uno puede estar siendo tratado en un hospital y hacerse el estudio en otro. O sea, nosotros eso no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, una paciente que está en Burgos y está en el estudio. Como el estudio lo paga, no hay que no estar en ese estudio, en ese hospital físicamente. O sea, que sí se puede. O sea, se puede. O sea, que si tú te enteras pues que en mi hospital, que en otro hospital hay un estudio, pues tú puedes decirlo y te pueden coger porque como lo paga el laboratorio no hay ningún problema. O sea, que una persona nosotros tenemos de distintos sitios, una persona de Toledo puede estar en un estudio en Madrid, porque al final no necesita que la tarjeta sanitaria sea en Madrid ni nada, eso no hay problema. Lo único que te tienes que enterar, pero bueno... ¿Pero a quién te diriges? ¿A quién te diriges? Al neurólogo, claro, tienes que... Al neurólogo propio, tú tienes que decir a tu neurólogo propio que se informe, claro, es más difícil. O bueno, si sigues las redes, yo suelo poner lo que hago, el doctor Arroyo también lo pone. Yo tengo pacientes que están en un estudio, por ejemplo, con el doctor Arroyo y yo les sigo en la clínica, en la Seguridad Social para que le den otras cosas. Entonces, quiere decir que estamos acostumbrados que el paciente no tiene que estar fijo siempre al mismo hospital. Entonces, tú se lo puedes preguntar a tu neurólogo para que tu neurólogo te informe de los otros estudios y si se pone en contacto con nosotros o con otros no hay ningún problema. O puedes mirar en las redes, que por ejemplo yo sí lo pongo, el doctor Arroyo también lo pone, hay gente que sí que pone los estudios que están haciendo. Entonces, o a través de las asociaciones, si tú preguntas a Carmen o a Irene, o preguntas y dices, oye, que yo quiero hacer un estudio tal, entérate, pues Carmen llama a Rafa, me llama a mí, llama a otros y les pregunta, oye, ¿tenéis un estudio tal? Y ya está. O sea, tú puedes desde cualquier hospital ir a un estudio a otro hospital, ya te digo, de otra provincia, porque el estudio lo paga un laboratorio. O sea, que no tienes que ser ni de esa comunidad ni nada. El problema es que la cultura de la investigación de ensayo clínico en España no es buena. Está prohibido por ley publicitarlo a los pacientes. Por eso hay una cosa así. Entonces, la fórmula es que esto vaya un poco cambiando, y lo estamos intentando cambiar, para que todo el mundo tenga acceso, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí el papel de las asociaciones y fundaciones es importante, claro, porque ellos deben, y debemos nosotros, como investigadores, darles esa información para que os la puedan contar a vosotros. Pero yo no te puedo contar explícitamente todos los ensayos que estamos haciendo porque no es legal. Dime por qué. Sacarlo por la tele, pero como no hacen en es Estados así. Unidos. Hay que pedir permisos a una serie de cosas. Entonces, tienes toda la razón que uno no tenga acceso de una forma libre, aunque se pueda hacer de alguna forma a nivel de los hospitales. Pero yo creo que mientras eso lo vamos mejorando, las asociaciones y fundaciones es muy importante que digan, mira, yo tengo una forma secundaria progresiva, primera progresiva, y quiero saber en Madrid, en Barcelona, o en Cuenca, o en Milán, donde me pueden dar esta opción, y esto tenemos que mejorarlo para que acceda a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy... Claro, lo que pasa es que a nosotros nos falla, o sea, tú vas a Estados Unidos ¿no? y lo hacen por la televisión y por todo, y dan folletos, nosotros folletos no podemos dar,
Nosotros siempre nos preguntan, pues nosotros no podemos dar folletos y dejarlos tirados por todo el hospital, porque no podemos, o sea, no se puede. Pero sí que a través de las asociaciones sí que te puedes enterar. Si la duda no es saber si hay o no hay estudios, si la fundación te informa perfectamente y todo, sino el problema es el acceder. O sea, yo en mi caso me trato en el Infanta Leonor, que es un hospital pequeño al fin y al cabo. A ver, yo, como neurólogo que trabajo en un hospital que no tiene ensayos clínicos, ¿vale? Yo creo que eso se puede resolver hablando con el neurólogo, ¿no? Es decir, bueno, Pues a veces habrá casos de todo tipo, ¿no? Pero en principio yo creo que en general si tú vas a tu neurólogo y le comentas la situación y demás, pues el neurólogo debe estar informado de lo que se está haciendo y si no está informado, pues se informará o preguntará a los compañeros. O se le pide que se informe. Claro, porque por favor, infórmate. No, informada está. El problema es acceder al ensayo. Claro, pero los ensayos, lo que decía la doctora Oreja es muy importante, no son los ensayos clínicos no significa que se hagan en el clínico, no significa que los pacientes tengan que ser del clínico. Es decir, un paciente del Hospital de Henares puede ir perfectamente de un ensayo al clínico, entonces es cuestión de No, tú solo puedes preguntar si tú no tienes ese acceso, si tú hablas con Carmen y ellos y le dices, mira, yo quiero ir al clínico porque me he enterado que tienes ensayo, a mí Carmen me llama un montón de veces para un montón de cosas. Es decir, que Carmen dice que fulanito tal y, ¿sabes? Me llama a Carmen y me dice lo que sea. Pues eso no es un problema. Ese es el camino más fácil que estoy viendo. Si tú no puedes ir a través del neurólogo, tú hablas con Carmen y Carmen te informa y dices, oye, que yo quiero ir a Gregorio Marañón, ¿qué hacen tal? Pues Carmen habla con los de Gregorio Marañón. Es decir, que Carmen tiene muy buena relación con todos los hospitales. Entonces, a través de ellos puedes hacerlo. Mira, desafortunadamente, ¿no? A veces los accesos, también los propios tratamientos tienen un coste y son coste elevado, ¿no? En los ensayos clínicos el coste es cero para todo el mundo, para el centro, para los investigadores. Entonces, tanto el sistema público como el sistema privado, yo trabajo en un sistema privado, el coste para los pacientes es cero. Y entonces es verdad que en este caso los hospitales tenemos que dar sobre todo y para todos, para ese tipo de acceso, facilidad total. Es decir, oiga, mira, hay un ensayo en cualquiera de estos hospitales, en mi Hospital Quirón, entonces el paciente tiene que acceder, además, de forma absolutamente gratuita a este acceso y además luego lo siguiente, ¿no? Es verdad que seguro, porque si tú lo dices es algo que tenemos que mejorar y nos parece fenomenal que lo digas para entre todos mejorarlo y basarnos en que tenemos que mejorarlo. Una última pregunta, por favor. Gracias. Mientras hace la pregunta te voy a decir, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes de Muface que no son de la Seguridad Social y están en ensayos, ¿sabes? O sea, que eso no hay problema. Hola. Mi pregunta es sobre la medición del deterioro cognitivo y la fatiga. Si hay algún avance en pruebas de imagen, si hay alguna resonancia mejor que otra para detectar esto y otras enfermedades relacionadas con la fatiga. Pero, por favor, doctor. Nosotros no lo medimos con un estudio de neuroimagen, aunque podemos ver datos que luego podamos relacionar con los síntomas del paciente. Nosotros lo medimos con escalas, ¿no? Pasamos una escala de fatiga, pasamos unas escalas para el estudio de deterioro. No es que no busques en la imagen, tú puedes ver atrofia, puedes ver mucha carga lesional, pero para saber la situación cognitiva del paciente, qué problemas cognitivos tiene, si tiene afectación de memoria, de lenguaje y tal, lo que hay que hacer es una evaluación de síntomas, nada más, de síntomas. Entonces, por eso cuesta tanto tiempo, tanto que te diagnostiquen una fatiga crónica, o porque no hay un modo objetivo. Digamos así, es distinto la fatiga que el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo sí que hay muchas formas. La fatiga es muy difícil, porque la fatiga es un síntoma subjetivo que tiene que decirlo el paciente y hay 100.000 escalas, pero que no son unas escalas, o sea, eso no es medible. O sea, el deterioro cognitivo es probatorio. Yo te paso un SDMT y digo, tienes 45, tienes 50, tienes 35. Te pasan un BICAMS igual, o sea, pasamos muchos test que se puede cuantificar. La fatiga hay escalas, pero son todas muy subjetivas. Si un paciente dice, yo estoy muy fatigado, pues saca 4 puntos, pero no lo podemos demostrar. Entonces, algunos estudios se han hecho con resonancia magnética funcional, lo que he explicado antes. Entonces, tú metes al paciente dentro y intentas con una cosa que se llama el resting ver. Se hizo con el natalizumab y sí se pudo ver, pero no son estudios fáciles. O sea, que la fatiga no es fácil de demostrar objetivamente. Claro.
Claro, es que una tiene sensación de impostora cuando... No, pero... No, pero eso, es decir, esa Claro. que comenta la doctora Celia Oreja es a nivel de investigación, pero a nivel práctico en la consulta lo que hacemos es lo que acabamos de comentar, y luego yo creo que cualquier neurólogo que se dedique a la esclerosis múltiple, Claro, lo sabe. si un paciente le dice que está fatigado, Pues está se lo fatigado. va a creer, ¿no? Y entonces, pues esa parte subjetiva se considera y se le da muchísimo peso. Bueno, como soy un poco blando, la última pregunta. Muy bien, Rafa, muy bien. Buenas tardes, enhorabuena por la charla. Mi pregunta es un poco enrevesada. ¿No tendrá algo que ver las vacunas del COVID con el empeoramiento de la esclerosis múltiple? Bueno, yo contesto. Esta voy a contestar yo, que es la última. A ver, hemos vacunado a toda la población, 40 millones, 3-4 veces, 120 millones de vacunas, y la verdad es que las complicaciones que hemos visto por las vacunas son extremadamente bajas demostradas. Puede haber algún paciente que a lo mejor sí, pero las vacunas son seguras en los pacientes y excepciones hay como en todo, pero hay que demostrar que si en 120 millones de españoles que nos hemos vacunado 40 por 3 veces y en prácticamente la mayoría, las excepciones han sido bajas. Excepciones hay y no es indiscutible que seguro que alguna vacuna, pero en general hay que decir, la información es que las vacunas son seguras y que son altamente recomendables, la del COVID y la mayoría, ¿no? Aunque excepciones hay, seguro que algún paciente desafortunadamente, como cualquier persona, se ha debido. Pero hay que decir que las vacunas son seguras, recomendables, porque han salvado muchas más vidas, han protegido muchas más vidas que otras complicaciones, y en ese sentido hay que decirlo así, y además con tanta gente que se ha vacunado, si no tendríamos hospitales enteros llenos de personas vacunadas, ¿vale? El otro día fui a por la de la gripe, le dije al auxiliar, digo, oye, júrame que todos los bichos que están en ese frasco están muertos. Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por esta extraordinaria, además, coloquio. Y bueno, y a continuación tenemos un regalo de Navidad, porque estamos en Navidad. Y bueno, afortunadamente, Javier, una de nuestras personas conocidas y queridas, en este caso, María, ha escrito un libro, que lo tengo yo aquí, que se llama Cocinando y Compartiendo, María López Pizarroso. Ha escrito un libro maravilloso sobre recetas, ella os lo va a contar, y además ha tenido, no te enrolles mucho, y ha tenido la delicadeza de su libro, lo que ha donado, va a hacer una donación a la fundación. Claro, siéntate donde quiera. Comenta lo que quieras. Bueno, vamos a ver. Yo cocino, me apasiona. También pinto, me encanta. Pero cocinar quizás especialmente más. Llevo muchos años cocinando y he hecho cursos. He tenido incluso alguna complicación para hacer cursos y tal. He estudiado en el Cordon Bleu. Cocino mucho, he estudiado en Milán, he vivido en Eslovaquia, he vivido en muchos países y siempre he recorrido el mundo haciendo cursos de cocina. Al final decidí, para mis hijas, ahora se van a casar, ella es María y Leticia se ha ido, voy a recuperar y recoger todas las recetas en algún libro, en algún cuadernito y tal, y poco a poco, y así hace 10 años, estando en Milán, escribía y tal. Dije, no, vamos a dar un formato más importante a este libro, vamos a dar más fotos a este libro. Yo veía que todo el mundo cocinaba, Masterchef, tal, digo, sí, yo soy importantísima cocinando, cocino que es alucinante. Digo, pues escribo, cocino, pinto y fotografío estas maravillosas recetas que me ha fotografiado Ignacio y dono a la fundación, porque cocinar es también compartir, porque yo comparto cuando cocino, comparto con la gente que viene a mi casa, me encanta que vengáis a cenar a mi casa, me encanta esforzarme en cocinar, en hacer un risotto maravilloso a la milanesa, me encanta un osobuco, un roscón, unas torrijas, y que vengan a mi casa a tomarlas con un chocolate y tal, y la gente me diga, María, fantástica y tal. Y yo disfruto tanto que decidí al final recogerlas en este libro que se llama Cocinando y Compartiendo, con todos los que toman el roscón en mi casa, con la posibilidad de haberos puesto allí unos roscones, que ahora digo, mira, tendría que haber hecho yo algo también y haberlo esto, y bueno, y compartiendo con vosotros pues todo el tiempo y que me estoy divirtiendo muchísimo y aprendiendo muchísimo. Chicos, os devuelvo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Me levanto. Importantísimo era, yo se lo quiero dar a alguien que para mí sea importante, algo que sea muy importante, algo que me emociono, que me emociona. Y es pequeñito, pero
Grande, María. ¡A por todos! Grande. ¡A por todos! Por favor, la esclerosis, ¡a por ella! ¡Matarla! Bueno, matarla no. Os agradezco a todos los que estáis estudiando, los que estáis investigando, porque yo soy abogado y me hubiera gustado estudiar, voy a estudiar medicina ahora, puedo hacerlo. Quiero ver por qué esta enfermedad me ataca y me destroza desde mi mismo cuerpo. Sé que es muy difícil, sé que lo vais a conseguir, yo no sé si lo voy a ver, pero sé que dentro de unos años esto estará superado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por este acto altruista. Yo creo que España debe aún mejorar muchísimo en esto de dar a la sociedad muchas cosas que también ha recibido, ¿no? Yo creo que esta forma yo también lo quiero entender y creo que tenemos que desde tu ejemplo, ¿no? Es decir, devolver a la sociedad a veces cosas que uno, pues por A o por B, por C, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que inculcarlo a nuestras generaciones futuras, a nosotros mismos, y yo creo que es un ejemplo que a mí me parece maravilloso y que hay que seguir haciéndolo tú como ejemplo, que lo has hecho, y yo creo que el resto de las personas que estamos aquí y nuestras generaciones, ¿vale? Bueno, ahora terminamos y va a clausurar ahora las jornadas. Viene representando a la Comunidad de Madrid. Bueno, nuestra directora general de atención, lo leo para no equivocarme, de atención a personas con discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la ilustrísima señora doña Alejandra Serrano Fernández, que por favor tiene que va a cerrar estas jornadas de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Cuando quieras, estamos encantados de tenerte con nosotros. Gracias. A ver, voy a poner aquí. Muchas gracias. A ver si no se me cae, porque... A ver si encajo. Ahí. Ya está. Bueno, pues nada, yo también tengo que leer muchas veces cuál es el nombre de la Dirección General porque siempre me equivoco. Así que nada, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Quiero mandaros un afectuoso saludo de la consejera, de Ana Dávila, que le ha sido imposible asistir. Y nada, mandaros todo su cariño y todo su apoyo. Así que nada, muchísimas gracias e insisto una vez más. Quiero agradecer especialmente la invitación a la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid por invitarme a participar en esta jornada. Esta jornada que hoy celebramos la progresión de esclerosis múltiple, con motivo del 18 de diciembre, que es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, un encuentro que ha tenido como objetivo brindar conocimiento e información al colectivo de personas afectadas por esclerosis múltiple y a su entorno, así como sensibilizar a la sociedad en general sobre esta patología. Un asunto, sin duda, de máxima relevancia, lo que supone un objetivo primordial para todos los presentes y para el Gobierno regional también lo es. Y la Consejería, en concreto, de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, lo respalda de manera firme, desarrollando y apoyando acciones orientadas a este fin. Sois una fundación innovadora y un referente no solo en la Comunidad de Madrid, sino también a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid podemos decir con orgullo que contamos con un movimiento asociativo de la discapacidad de primer nivel que centra sus esfuerzos en lograr que cada persona con discapacidad física y su familia puedan desarrollar su proyecto de vida con calidad, así como promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho, contribuyendo, en consecuencia, a que tengan una vida independiente. Además, según queda establecido en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Queridas familias, personas con discapacidad y profesionales del sector, quiero trasladaros el absoluto compromiso de la Comunidad de Madrid con cada uno de vosotros y, en especial, con vuestra calidad de vida. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid contamos con una red de discapacidad y de enfermedad mental que ha superado por primera vez las 21.000 plazas. De ellas, 14.500 están destinadas a personas con discapacidad física e intelectual y casi más de 7.000 a personas con enfermedad mental grave y duradera.
Para todas ellas, para todos vosotros, contamos con centros de día, centros de terapia ocupacional, residencias, donde se fomenta vuestro potencial personal, se apuesta por vuestra integración en la sociedad y se favorece la toma de vuestras propias decisiones. Todo ello, insisto, con el fin último de que seáis protagonistas de vuestra vida. Y en este sentido queremos dar un paso más y trabajar junto a vosotros para avanzar en el desarrollo y regulación de otras figuras para mejorar la atención sociosanitaria de las personas afectadas por esta enfermedad. Uno de nuestros principales objetivos es sensibilizar a la sociedad con el fin de contribuir al incremento de la calidad de vida de los afectados y de las familias, así como facilitar su integración social. Avances y progresos que nos van a permitir ofreceros una atención social eficaz, dando lo mejor de nosotros a través de servicios que enriquezcan y mejoren vuestra calidad de vida. Un compromiso que conlleva una gran responsabilidad para el máximo bienestar de cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Terminamos y nada, a todos agradecerles toda vuestra presencia, pacientes, familiares, gracias a la Fundación Esclerosis Múltiple. Yo por mi parte solo felicitaros a todas las Navidades, que tengamos un año excelente. Y nada, como diría Russell Crowe en Gladiator, fuerza, honor y optimismo para todos. Muchísimas gracias. Chao.